amigos y amigas, que Dios, el Dios poseedor del cielo y de la tierra, bendiga a todos ustedes. Estamos aquí en este día lunes, aquí en el monte, para hacer la oración, para que el mismo Dios que creó el cielo y la tierra pueda bendecir a usted, que es un fiel, a usted que ha reconocido que a través de su fidelidad de los diezmos, Dios te dará la posesión para que usted pueda glorificar su nombre. Lo mismo que la Biblia habla que Dios hizo con Abraham. Abraham recibió de Dios la posesión, la bendición para poseer y dominar y controlar todo. Está escrito en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí dice que Melquisedec apareció delante de Abraham y le dio a Abraham la bendición del Dios creador del cielo y de la tierra. El Dios que posee, que tiene el control del cielo y la tierra. Y así, cuando Abraham recibió esa bendición, Abraham separó el diezmo de todo, entregando a Melquisedec. Y pasando así a ser también el poseedor de todo lo que Dios había prometido a él en el cielo y en la tierra. Ahora usted puede imaginar, usted fiel, el Dios que tiene el control de todo esto acá, bendiciendo el trabajo de sus manos, bendiciendo las obras de sus manos. Es esto que acontecerá en esta consagración de los diezmistas, la fiesta de las primicias, el 1 de noviembre. En cada continente, el obispo, un siervo de Dios ha consagrado el aceite que llegará aquí en Bonaire, para que podamos unir junto con ese aceite acá y consagrar, hacer de cada continente llegar la bendición sobre la cabeza del fiel diezmista. Quiero que usted preste atención ahora a ese testimonio de una persona que también se tornó un poseedor después que pasó a separar lo que era de Dios, la fieldad de los diezmos en las primicias. Y ya vengo orando en su favor. Mi situación económica era muy estable. Tenía todo, no me hacía falta nada. Económicamente estaba muy bien. Pero después de un tiempo me empezó a ir mal. De la nada sí me salían las cosas mal, empecé a tener pérdidas económicas, perdí unos locales, empecé a perder mercancía, empecé a tener enfermedades, dolores de cabeza muy intensos, me diagnosticaron migraña, empecé a tener problemas intestinales, tenía insomnio. Ya salía yo y padecía de vértigo. Me afectó tanto esto que yo ya no salía de mi casa por los mismos síntomas. Todas estas pérdidas también afectaron mi matrimonio, a tal grado que a punto de perder totalmente mi matrimonio por la violencia, por las discusiones, la violencia física y verbal y emocional que había entre mi esposa y yo, a tal grado de que nos dejamos de hablar como un año. Todo era pérdida en mi vida, ¿no? Perdí mi negocio, perdí mi salud, estaba a punto de perder totalmente mi matrimonio. Perdí las ganas de vivir, de salir adelante, de insistir, porque yo había pasado por ese punto de que insistía y las cosas me salían mal. Llegué a pensar en el suicidio a causa de tantas pérdidas que tuve en mi vida, ¿no? Un día me invitan al Templo de los Milagros y asisto y empiezo a darme cuenta que lo que empecé a escuchar
me empezó a animar a tener ganas de vivir, nuevamente a tener ganas de trabajar. Empecé a escuchar del diezmo, que tenía que hacer un desafío con Dios en el altar, que todo lo que yo quisiera que cambiara en mi vida era a través de esa fidelidad con Dios y de esa alianza con Dios. Entonces, pues, yo empecé a participar, ser diezmista fiel, y hice ese pacto con Dios en el altar. Yo quería hacer un desafío con Dios porque había escuchado que haciendo un desafío con Dios mi vida iba a cambiar. Se transformó mi vida, se transformó mi matrimonio, transformó mi salud. Hubo una transformación, ya no tenía yo padecimientos, ya no tenía yo dolores. Dejé de tener el dolor de cabeza, yo dejé de tener insomnio, dejé de tener mareos, vértigo, todo eso desapareció totalmente. Nos empezamos a llevar bien mi esposa y yo, a hacer equipo, a nuevamente empezar de cero en un negocio, en el mismo negocio que teníamos antes, pero ahora con la dirección de Dios. Me volví a reiniciar nuevamente el negocio de la fabricación de perfumes y nos ha resultado muy bien, gracias a Dios. Ahora tenemos bastante trabajo, tenemos pedidos. Dios proveó la condición de tener una tienda, ¿sí?, al público para distribuir nuestro producto. En este año precisamente de la pandemia, Dios nos honró. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la condición de tener nuestra propia empresa, de tener nuestra propia fábrica para fabricar el perfume. Y a pesar de que se oye que la crisis, que las cosas no dan, que para Dios no hay imposibles. Ahora tenemos un departamento propio, ¿sí? Lo adquirimos también hace poco tiempo, departamento de lujo, un vehículo nuevo también del año. Si nosotros no hubiéramos, mi esposa y yo y mi familia, no hubiéramos tenido un encuentro con Dios, las cosas no hubieran cambiado. Eso nos vino a dar la inteligencia y la sabiduría para tomar decisiones certeras, para no hacer las cosas de cualquier manera. Si no hubiera sido por la presencia del Espíritu Santo, nuestra vida no hubiera sido transformada. Mi nombre es Ubaldo Estrada y soy empresario. Y reconozco que tengo la bendición de Dios, del Dios poseedor del cielo y de la tierra. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, en esta mañana estamos en oración juntamente con este fiel que se encuentra en el trabajo, que está en casa y que también, Señor Jesús, reconoce que toda la creación es tuya. Todo el poder, el dominio del cielo y de la tierra tiene en sus manos. Y así, mi Dios, esta persona que ha decidido ser fiel, ha decidido separar todo que viene en sus manos, lo que pertenece al Señor. Oh Dios, haga el fiel diezmista tomar posesión, el dominio, el control, para nunca más depender de nadie. Prospera las manos del diezmista, bendiga el trabajo, bendiga el proyecto, bendiga el plan, Señor, del fiel. Yo determino desde acá del monte que en la vida del diezmista haya la bendición del poseedor. Oh poderoso Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, abra caminos y puertas para el fiel. Mi Señor, el aceite que está siendo bendecido en cada continente, cuando llega aquí en Bonaire, vamos unir con ese aceite así. Cuando este aceite caiga en lo alto de la cabeza del fiel, habrá, mi Dios, sabiduría e inteligencia para que el fiel tome posesión de todo lo que ellos determinarem. Así determino la bendición del poseedor sobre los fieles diezmistas, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios. Sea bendecido. La bendición del poseedor del cielo y de la tierra esté sobre su vida. El poseedor.
obispos y pastores de varios continentes del mundo. América del Norte. All the way from America, USA, Houston, Texas. Oceanía. I am Bishop Flávio from New Zealand. I am speaking with you from Oceania continent. Asia. I'm coming to you here from the altar at the Universal Church in Hong Kong, China, in the continent of Asia. África. We are broadcasting from Park Station Cathedral here in Johannesburg, in the African continent. Europa. I'm here at the altar of our Universal Church in England, and we are part of the European continent. Y Jerusalén, en el Medio Oriente. Shalom to all of you. I am here in the Valley of Safef, in the old city of Salem, today Jerusalem. En una sola fe. Hacer que sea un poseedor. God of the Bible. In the name of Jesus Christ, we bless this oil. When this oil be mixed with the other olive oil, which the bishops they consecrate there in the country where they are, and this person receive this anointing, the blessing of the possessor, it will be, my God, upon them. We determine that new blessings will be acquired and will be established. And if there were any financial losses, you will help this person recover. When they receive this oil, they are going to be anointed with it. And they are going to receive the same anointing that was upon Abraham. Your people will receive this anointing upon the top of their heads in the month of November. And we determine, my lords, as they are consecrated, may their cups overflow. We present to you so that you may consecrate it and bless with the same bless that Abraham had, the bless of the possessor. When disperse the faithful tithers, receive this anointing, my Lord. There will be no pandemics, no virus, no crisis, nothing that will stop this person. We consecrate this oil in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Y le bendijo y dijo: Bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios alto, que entregó tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Todos aquellos que son fieles a Dios serán ungidos con el aceite del poseedor. Este domingo, a las 7:09 de la mañana, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria, Pariba, número 32.